Shalom, quienes lo practican, quienes lo viven. Iniciamos esta mañana gracias al Eterno que nos da la vida, un día más nos la presta, nos la permite, y sobre todo en el agradecimiento de que podemos servir. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, Señor Dios Rey del universo, que nos da la vida y nos permites esta enseñanza. Sea tu guía, sea tu presencia, el que haga todo, puesto que es para tu honra y tu gloria. Perdónanos en nuestros pecados, faltas, todo lo que hemos fallado, te hemos ofendido a tu reino, hemos ofendido a nuestra alma, al prójimo, y a quien hayamos afectado, Padre. Límpianos y permítanos estar dignos delante de tu presencia. También oramos por los familiares que tienen enfermos de este virus, declarando tu poder sanador, libertador en sus vidas, y sean sobre todo sanos en el alma, en el espíritu, con tu presencia. De alguna manera llegue el mensaje a sus vidas, te rogamos. Y en los familiares igual, la fortaleza, la salvación, la economía, la fe y el poder en medio del dolor y sufrimiento, aceptar la situación y creer que tú eres el único, todopoderoso, el de misericordia, el de amor y el de gracia, y no hay más. Gracias en tu nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, bienvenidos todos, y quienes se vayan conectando también. Tenemos 4 testimonios muy bonitos, muy fuertes, y bueno, para algunos tal vez sea increíble o no lo acepten, respetamos, pero quienes hemos vivido en este tipo de ministerio, nunca sabemos lo que va a pasar de parte de los espíritus malos. Bueno, sí sabemos que se van a ir, ¿no? Es un hecho. Pero, y de parte del Eterno sabemos que Él tiene todo el poder y Él lo hace todo. Pero en diferentes manifestaciones, reacciones, y los demonios no actúan de igual manera todos, son diferentes, son unas maneras, aunque sean del mismo tipo. Si hay 2 de lujuria, por ejemplo, es semejante la manifestación, la manera en cómo se desenvuelven, pero pueden variar. Ahora hay que recordar que ellos son mentirosos. Lo que más tratan es de confundir, de engañar, de habilitar a quienes ministran, a los familiares, a la misma persona que lo tiene en sí. Hay veces que está bien en conocimiento y sabe lo que le está sucediendo, lo que le está pasando, lo que tiene. Pero hay veces que no. Está inconsciente cuando el espíritu malo habla y se mueve. Y hay veces que está consciente, varía. Entonces, cuando está inconsciente la persona y el espíritu malo o demonio es el que está hablando y haciendo ahí su show, como quien dice, la persona no recuerda, no sabe lo que el demonio estuvo hablando por ahí. Y hay quien sí, repito, oye, es más, normalmente en nuestra postura de experiencia, una persona no tiene solo un demonio, mínimo tiene 2, no pueden tener uno. Son 2, porque uno es el que abre la puerta, las puertas. Ese se llama normalmente de impureza. Un espíritu malo, demonio, no puede llegar más a pensar, esta es la persona. No puede llegar a la persona y entrar, no. Tiene que haber una puerta abierta de impureza para que pueda entrar. Porque en la protección que da el Eterno a uno creyentes, se entiende que somos creados a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza, cuando hemos recibido al Señor Yahshua en nuestro corazón, se activa esa imagen y semejanza de Él en nuestras vidas. Él es el que trae, independientemente del perdón, salvación, todo eso, la imagen y semejanza de Él a nuestras vidas. Ahora, el espíritu malo de impureza, no es necesario que sea de impureza por drogas, sexo, mal habido, o algún otro tipo de impureza que pueda existir, porque practicó brujería, hechicería, o de las muchas prácticas que abren puerta a los espíritus malos. No. El hecho, sí, no solo por ocultismo, del odio, rencor, enojos,
deseos de venganza, bueno, hasta por su sufrimiento extremo, diríamos desde niños, niñas, por lo que luego sufren. Ya hay una impureza ahí, ya hay algo que no está conservando la pureza del amor de la persona, aún desde niño o niña, porque el desamor provoca una impureza en el alma. Hay que entender, no toda la impureza es, repito, por prácticas como estamos hablando, no. El rechazo es una impureza. Que la persona sea en un momento dado no aceptada, racismo, despreciada a la persona, ya es un tipo de impureza en el alma. El alma es muy delicada, bueno, es como decir algo, es un amor. ¿Cómo tratar de explicar? El alma es tan limpia, tan pura, tan inocente como el Eterno nos la pone en nuestro cuerpo, desde que está el embarazo de la mujer. Nosotros vamos contaminando el alma. Por eso hablo de impureza. Cualquier cosa puede provocar una impureza en la vida de la persona. Obvio, el perdón de pecados, Dios es un Dios de justicia, y en medio de esa justicia, si no hizo nada la persona, pues bueno, diríamos, ¿por qué entran los espíritus malos? Esta es un tipo de postura. De los siervos que ministran liberación, si tienen otra o no la aceptan, estoy completamente de acuerdo. Yo hablo de lo que uno ha vivido, de lo que uno ha recibido, pero ahí queda, cada quien se experiencia. Bueno, rápidamente, antes de pasar al primer testimonio, bienvenida Noemí. Hasta ahí está. Antes, te dan la bienvenida nada más. Rosy Castellán, bienvenida. Don Federico y Ivonne, ¿verdad? Ivonne se vino directamente desde Suiza, en bicicleta. Es broma. Bueno, vamos a compartir. Ya hemos estado hablando de puertas que se abren, por qué entran, qué prácticas, qué los atraen en un momento dado y diferentes aspectos en general. Vamos a hablar de personas, se les denomina muchas veces endemoniados. Es un término así medio feo, pero no por tratar de verlos inferiores como algo deplorable, sucio, no. Hay que tener amor y hay que tener misericordia. Si no, este ministerio o cualquier otro de liberación no tiene lugar, no tiene cabida, porque el Señor todo lo que hacía, y en especial en estos casos, era con un amor sin límites. No criticar, no señalar, no condenar, no enjuiciar en un momento dado, sino Él tratarlos con ese amor, como Él trataba a todo tipo de personas, leprosos, sarnosos, violadores, bueno, de todo un poco, ¿verdad? Pero Él no veía si estaban sanos o enfermos, no, con el mismo amor, y más con los afectados. La Escritura dice que Él no vino a los sanos, o disque sanos, no estamos más enfermos, sucios que los enchamucados, ¿no? Dice, pero luego me libero y ya luego libero, nadie puede dar lo que no tiene. Y la libertad es un atributo, algo hermosísimo, preciosísimo. Hay tres aspectos. Uno, el estar sanos. Dos, el ser libres. Y tres, buscar la santidad, como parte de, para administrar. Hablamos de esa libertad plena, donde la persona ya ha dejado todo ese espíritu de tristeza, amargura, soledad, todo eso que puede haber en la vida, desprecio, decíamos, y ya tiene una libertad que en medio de que se acuerde o tenga una experiencia semejante a un yugo de antes, se sobrepone y sabe trabajar su vida, su trabajo espiritual, su alma, y vámonos para adelante. Hay veces que duele, hay veces que uno llora. Yo a veces con eso del virus llegó un momento en que reventé, porque muchas llamadas normal,
familiares de hermanos, de otras congregaciones y todo. Y llegaba el momento en que murió casi ya más de 40 minutos. No, yo creo que todos los siervos, ahora el ministerio es por el celular, no hay más. Y de tanto escuchar que murió mamá, papá y así todo, el dolor humano pega, duele. La niña que habló a gritos, llorando, mi papá está a un lado muerto, pues imagínense, ¿no? Pero tenemos que sobreponernos y en medio de escucharles, hablar con ellos y orarles, pues duele, gracias a Dios tenemos un corazón de pastor y esperemos seguirlo teniendo. Y se siente la carga, se siente el dolor. Pero eso no lo podemos llevar con las otras personas que en un momento dado hay que sonreír con ellas. Que no nos vean todos así, ¿no? Cabizbajos. Es parte de los espíritus humanos. El atacar para bajar nuestros niveles de amor, de libertad, de felicidad. Y no. Es adelante y para arriba. Sobreponerse, el Espíritu Santo nos equipa, nos respalda y hay que aprender a sonreír, hay que aprender a ver la otra parte. Está la negativa de todo esto que estamos hablando y está la de la luz. ¿Qué culpa tiene nuestra parte de luz con la otra? No, tenemos que darle participación a las dos. Y si queremos ser canal de bendición, que vean en nosotros, que sientan lo más posible esa luz, ¿verdad? Para poder ser de bendición. Bueno, entonces la palabra endemoniado es que tiene un espíritu malo. Pero hay quien lo puede expresar así: ¡ah, ese está endemoniado! ¡Ah, míralo, está loco, loca! Se lo ganó, pues ahí anda, por eso lo tiene y no entiende, que se muera. ¿De qué lado estamos? Es terrible. Recordemos que en la boca está el poder. Dice el proverbio que hay poder en nuestra boca de lo que hablamos, de lo que decimos. Y no hay poder más grande que hablar con misericordia, con amor por las personas. ¿Qué sucede? Tanto personas no creyentes como creyentes. Hay en ocasiones que los espíritus malos empiezan a hacer su obra porque tienen influencias demoníacas que llegan por la vida que tienen de mucho mundo o mucha carne. Las puertas son esas: influencias mundanas, influencias carnales. Mucha, más allá del límite. No podemos evitar vivir en este mundo, pero no participar de las obras negativas del mundo. No podemos evitar esta carne. Nos pellizcamos, somos carne, pero no exagerar participando de las obras de la carne, que no es solo, por decir, la vanidad, masturbaciones, todo lo de sexo mal habido, que no es solamente gula, muchas cosas de la carne. No, en Gálatas 5 habla de las obras de la carne, y menciona una lista, y luego dice hasta abajo, y cosas semejantes a estas. Creo que ahí estamos todos. Ahí nadie se escapa, nadie. Entonces, estas influencias, más allá del límite, y que nosotros las vivimos, practicamos, es obvio que se abren puertas. Ya hemos repetido que es la manera de invocar a los espíritus malos. Si la persona está en mentira y miente, y mañana, pasado mañana, y ya es un hábito, ya es una manera de vivir, mentira, invoca, es una forma de invocar la práctica, y el espíritu malo de mentira. ¿Y quién no miente? Pero más allá del límite es otra cosa. Peor si no piden perdón, peor si están afectando a otros. La mentira es un desastre para otra gente. Entonces, como no les pasa nada, se confía. Y el espíritu de mentira dice: están trabajando para mí y no estoy yo ahí. Bueno, voy a llegar para ayudarlos un poquito más a mi manera, ya no manera natural humana, sino la manera del mal, y entra. Son invocaciones prácticas, son invocaciones, y llegan y se meten. Allá hablamos de la impureza. Entonces la persona de una práctica natural llega a una espiritual maligna
y antes llega la impureza para que el alma tiene que ceder derechos a ese espíritu malo, porque la persona en su autoridad de vida, mente, corazón, amor, alma, espíritu, abrió la puerta. A eso me refiero de impureza. Bueno, entonces las influencias llega un momento en que son invocaciones prácticas, y si la persona no cuida esa área, ese aspecto, pues le puede llegar un espíritu malo por ahí. Que quede claro, más allá del límite todo hace mal. Cualquier práctica, no hablo de las benignas de la vida, no, hablo de las malignas y las que usa mucho el demonio. La Escritura dice que Él es el espíritu y el Dios de este mundo. Por eso hablamos de estas influencias mundanas o carnales que son puertas que se abren en ese sentido. Algunos creyentes o no creyentes con algunas emociones también. Usted sabe leer la boca cuando alguien habla. Difícilmente. Muy difícil. Por si les mando un beso. ya supo lo que dije. ¿Ya se oye? Sí, sí. Entonces, ¿cómo dice? A ver, siga transmitiendo. Bueno, a ver, pon el tuyo por ahí. Tu celular, préndele y me conectas ya. Porque ya nos mandan señal que no se oye y resulta que otra persona dice que sí se oye. Mande un recadito, por favor, para ver si se oye. Ve ahí si alguien manda recado, si se está oyendo bien. Porque ya que estamos confundidos, unos dicen sí. Bueno, nada más una persona dice que no se oye. No sé si es su celular o algo. Entonces, ¿sí se oye allá o no se oye? ¿Sí se escucha? Estamos hablando de las influencias. Una influencia es una persona, películas, programas de televisión, enseñanzas, prácticas. ¿Ya reprendiste al espíritu sordo de allá? Ya. Bueno, una influencia es como cuando se tiene el mejor amigo o amiga y llega un momento en que ya hablan como el amigo o la amiga, en que ya se visten como el amigo o la amiga, en que ya los gustos son semejantes y se adoptan gustos de la otra persona, amigo o amiga. Esa es como una transferencia buena, benigna en las cosas buenas. Esa es una influencia. Que yo no hago esto y ahora lo estoy haciendo. Hay buenas, benignas, como hay malas que abren puertas a los espíritus. Así también hablamos de algunas emociones bajo control demoníaco, algunos sentimientos, algunos pensamientos, algunas prácticas de pecados, más bien de todos los pecados, y con algunas enfermedades también bajo control demoníaco. Entonces, hay que ver que en el alma están las emociones, sentimientos y la voluntad. De ahí que es donde más van a atacar. Pensamientos, imagínense, están controlando nuestra vida a través de ideas falsas que no son. Por eso hay que tener mucho cuidado con los espíritus de transferencia que llegan a la vida de la persona, de lo que le dicen y cuentan o tratan de influir para que usted lo viva, para que usted lo practique. Hubo un caso de un joven que fuimos a ver al reclusorio y él estaba en el lugar de presos que tenían problemas psiquiátricos, creo que lo conté. Y cuando yo platico con él, bien en control, y él me dijo, yo no estoy enfermo, las pastillas que me dan, hago que me las trago y no me las trago. Le digo, ¿por qué estás aquí? Porque maté 3 personas. Le digo, ¿por qué las mataste? Dice, bueno, lo que pasa es que vi 25 veces la película de Rambo, y me creí Rambo, pero yo no estaba bajo mi control.
Cuando yo me doy cuenta, ni supe dónde conseguí el arma, pero los habían matado. Esa es una influencia. Claro, tantas veces una película así, pero hay quien desde la primera que ve, empieza a hacer una obra ahí, el espíritu malo. Influencias a través de los ojos. La Biblia dice que los ojos son ventanas del alma, del espíritu. Mucho cuidado con lo que se ve, porque se va codificando. Y si diario y diario, por eso los mensajes subliminales en la publicidad, en 30 segundos, en un minuto, pasan escenas de mujeres desnudas o de hombres, o un mensaje extra que nuestra vista no alcanza a captarlo, o oídos, por la velocidad en que pasa. Nosotros vemos el producto que anuncian, pero en ese mensaje subliminal está llegando a nuestro inconsciente, subconsciente, por ahí se queda y luego sale. Y en otros casos entra directo al consciente y no nos damos cuenta. Y empieza a haber un gusto por esto, por lo otro, por aquello. Es como cuando se va a un almacén X y hay música tranquilita. Escuchamos la música, pero en los decibeles en donde graban otro tipo de mensaje, compra esto, compra aquello, compra lo otro. Y se sale con el carrito lleno cuando íbamos con un jabón, porque ya nos manejaron el cerebro. Cuidado cuando son los demonios, porque controlan, gobiernan. Se llaman arcontes, gobernadores, del griego arcontes. Y gobiernan y controlan, hablando de los pensamientos. De ahí, repito, que hay muchas influencias que ya mencionamos, que es donde más ataca. Emociones, sentimientos, que le digan te amo, te quiero, ya la persona empieza a caer en un control sentimental. Peor si la persona está vacía, peor si está en busca del amor, peor si ha sido rechazada la persona. Esa palabrita empieza a hacer un efecto. Que se la digan diario, que a cada momento. Es una acechanza disfrazada de bondad y de amor, pero no. Trae un propósito por ahí, hablando humanamente. Pero ya cuando los espíritus empiezan a moverse, ya es otro tipo de situación. De ahí entonces que vamos entonces a ir pensando en qué tipo de influencias prácticas, lo que recibimos, escuchamos, platicamos, convienen o no convienen, para evitar este tipo de ataque. Hablamos del mundo, hablamos de la carne, las emociones, con qué nos emocionamos, con qué no, películas que nos emocionamos con tanta agresividad, violencia, crímenes, bueno, está difícil. El emocionarse es válido, es un tipo de desahogo, ayuda muchísimo, ¿verdad? Pero hay que buscar el tipo de emoción, cuál es la adecuada, cuál es la correcta. Así, todo este tipo de prácticas. Y la enfermedad, mire, la enfermedad puede ser por lo que respiramos, un virus como este que no se hace entender. Se dice que lo fabricaron, que es del murciélago, lo que sea y como sea, ha provocado un desastre. El ángel de la muerte está ahí muy activo. Pero hay otras enfermedades que nosotros nos las provocamos y no entendemos. Y el médico puede decir, esta es la dosis, esta es la medicina, esto no lo hagas, esto no lo comas, y lo hacemos. Cuando el espíritu de la muerte ve que estamos en contra de nuestro organismo, y esto es cualquier enfermedad, que la descuidamos y no nos cuidamos, es cuando tiene autoridad. Porque la enfermedad es ocupada por ellos entonces. Dice, quiere estar enfermo, quiere irse suicidando poco a poco, y entra, punto. Hay cantidad de personas diabéticos con una disciplina increíble, que tienen los 83, 84 años y están muy bien. Hay otros que tienen 30, 40, ya ahora es diabetes juvenil, infantil. Y son un desastre y comen lo que no deben, de todo. Yo no estoy criticando, son ejemplos. Y ya están avejentados, la vista empieza a fallar y a esa edad, porque ya hay espíritus malos. Entonces, aquí hubo un caso de un varón ya grande que tenía ya diabetes, le fallaba la vista, y con puro nopal, pues solamente comiendo nopal, y cada que comía oraba,
y decía, echo fuera todo demonio, fuera todo espíritu de diabetes. Señor, bendice este nopal. Espíritu Santo, codifícate, intégrate por favor en este nopal, para que la diabetes reciba este alimento con la presencia del Espíritu Santo y se vaya. Bueno, el hecho es que sanó. Y los médicos le decían, ¿qué está haciendo? Y decía, estoy comiendo nopal. ¿Y con eso está sanando? Sí. Pero el nopal con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, usted dirá, este hombre estaba loco, loco, pero le dio resultado y fue liberado. Pasa, Ivonne, por favor, para que nos compartas. Pasa. Presentamos basta. Ahora sí que brinca el cablecito. Así hablas, para que no digan que no se oye. Bueno, ¿cuándo te integraste al ministerio? ¿En qué tiempo? Hace como 3 años. Sí, como 3 años y medio. Aproximadamente. Como 3 años y medio. Aquí casi no les enseñamos, ¿no? La mejor enseñanza que el Ruach del Espíritu Santo me dio es mételos a la bola, mételos a la bola. La bola hablo del ministerio y les digo, pégatele a Noemí, pégatele a Francisco, a Karina y a los que están en el ministerio. Pégatele a uno y ve cómo ministra. Luego con otro y con otro y con otro. Es como enseñaba el Señor Yeshua. Créanme y ellos lo saben. Yo no les ando dando clase a cada momento. Creo que estas son de las clases que les doy. Pero es la mejor manera de comprobar el llamamiento y de que aprendan directo de los demás y del Espíritu Santo. Vamos a escuchar el testimonio de Ivonne. Tómalo tú y tú, Arlene. Buenos días, hermanos. Bueno, pues a mí me ha impactado mucho porque pues, yo tenía como 20 y tantos años de ser cristiana, pero nunca había visto como en este lugar cómo se mueve el Espíritu Santo y el nombre y el poder que tiene tan solo nombrar su nombre, que me empecé a dar cuenta que pues todo lo que había escuchado, lo que había estudiado, lo que había leído, lo que me habían dicho, yo aquí todo esto lo he visto cumplido. Todos los dones del Espíritu Santo yo los he visto vivos. Entonces es algo que muchos no tienen el privilegio de conocer, de sentir, de ver la presencia del Espíritu Santo y su poder y su misericordia, su amor. Y en este ministerio me honra el Eterno en traerme a este lugar. Y lo que más me ha impactado pues fue una de las primeras ministraciones, que vino una chica para que se le orara por sanidad. Entonces nuestra líder, hermana Rosy, empezó a orar y del pecho salía una voz y como un toro que respiraba muy fuerte, así muy fuerte, porque yo le veía normal, ella no se escuchaba su voz por su boca, sino por el pecho, se oía ese como bramido de un toro y empezó a orar, a reprenderle, hermanos, y decir el nombre del Todopoderoso que quedaba atado y todo lo que pues en la palabra viene, ¿no? Que nos dio el poder y la autoridad de ese mismo que resucitó a nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Ese poder y esa autoridad nos la dejó a nosotros y nosotros tenemos que ejercerla. Pero qué triste cuando pues tú no lo conoces, no conoces esa autoridad y no has visto ejercer esa autoridad. Entonces cuando yo aprendí que nosotros en nuestra boca tenemos Dios nos ha dado ese mismo poder que a Él lo levantó de entre los muertos, a nosotros nos lo dejó. Y cuando vi que estaba empezando a orar la hermana Rosy y así, con la palabra, con el nombre del Eterno, con tanta autoridad que tenía, y él decía que no, que el demonio decía que era Belcebú y que él tenía su familia y que se lo habían, o sea, él estaba reclamando derechos legales sobre esa familia porque le habían entregado a esa familia, que él tenía alcohólicos, drogadictos, y que inclusive a su padre se lo había llevado por sí, que estaba con él
Entonces, pues ahí podemos ver cómo trabaja el demonio, ¿no? Engañando a las personas y cuando pues se decía el nombre del Eterno, automáticamente pues su Espíritu Santo empezó a ejercer el poder sobre esa persona y pues la dejó y la persona nunca se dio cuenta que había dicho ni nada porque pues no estaba ahí. Ya después empezó a hablar esta persona. Entonces también es importante cuando estamos orando que pues decir con la autoridad del nombre de Yeshua HaMashiach, la sangre preciosa, ¿no? Su sangre preciosa derramada. A ellos no les gusta escuchar eso, ¿no? A ellos no les gusta escuchar eso y te quieren infundir temor, pero tú empiezas a recordar todo lo que Dios ha hecho por ti y que nosotros valemos su sangre. Entonces eso te da un valor y un sentido de vida, porque en todas las liberaciones que hemos visto han sido pues muchas, de violadores, de personas que han hecho muchas cosas, pero lo más importante es que Dios no nos juzga, Él nos perdona. Cuando nosotros realmente nos arrepentimos y pues le pedimos perdón, que hay un arrepentimiento genuino, dice que pues que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, y no solo misericordia, sino somos lavados con su sangre y somos redimidos, restituidos. Él nos ama mucho y Él nos da todo, o sea, todo lo que Él hizo es para nosotros. Entonces eso es importante, es hermoso saber que nosotros tenemos una esperanza, que no importa lo que hayamos hecho, que Él nos perdona. Entonces, ¿quién te da eso? O sea, por lo regular la gente pues nos juzga, nosotros mismos nos juzgamos. Y Él no, es hermoso saber y conocer realmente quién es Él y su personalidad, que pues es un Dios de amor, de perdón, y te da una nueva vida, vuelves a nacer, o sea, no eres el mismo. Cuando tú realmente conoces al Eterno y cuando Él ha transformado tu corazón y tú se lo has abierto, nunca vas a ser el mismo. Siempre Él va a estar presente en todo momento. Cuando ves el cielo, cuando ves la mirada de alguien, tú lo ves a Él, ves el amor, ves todo, Él está en todo, y es hermoso. Es un privilegio contar con su presencia y pues en el ministerio que da, porque cada uno nos capacitó con dones para poder servir y edificar a su propio cuerpo, que somos pues su novia, ¿no? Su iglesia, y es hermoso saber que nos puso para edificarnos, no para destruirnos. Y pues es todo lo que me parece. Bueno, estamos descubriendo una predicadora. Gracias a Dios que le gana el sentimiento. Cuando nosotros experimentamos una liberación y vemos a la persona libre, dan ganas de llorar. A veces que se llora. Esta persona, ¿cuál era su problema? ¿Por qué le llegó el mal? Pues ella venía por sanidad de que tenía diabetes, pero empezaron a orar porque el Espíritu Santo se manifestara y que Él fuera el que porque somos nosotros vasos que Él nos utiliza, y entonces empezó a salir esa presencia de ese demonio, y dijo por qué estaba ahí. Ya. Bueno, vamos a dar un aplauso al Eterno, los que estamos aquí. Gracias a todos. Gracias al Eterno. Pasa, Noemí. Tenemos un testimonio fuerte. Repetimos, son sucesos que para muchos pueden ser inventados, pero así como el malo tiene un poder, no se puede comparar al poder del Todopoderoso. César Nestalí, que usted tal vez lo ubica, cuando él estaba en esa secta satánica, él dice que en un congreso de satánicos, el que estaba hablando dijo, hay uno poderoso, y ahí alabó y engrandeció al malo, al Satán, pero comentó, hay otro más poderoso, más grande, y él se quedó con eso en su mente.
Y dijo, si hay otro más grande, yo lo voy a buscar, pensando que era otro demonio, ¿no? Y se va a la Biblia y encuentra que era nuestro Señor. Ahí inicia él el inicio de su liberación. Siempre habrá grandes demonios, fuertes, poderosos, principados, potestades, gobernadores, autoridades, el nombre que se les quiera dar. Pero el Señor los tiene por el estrado de sus pies. Estrado es como cuando está el sillón y donde recargan los pies, donde se asientan, Él los tiene por debajo. Y así nosotros nos ha dado esa autoridad. ¿O no, Nemi? Vean nuestro acento, Nemi. Mucho gusto, yo no te conocía. Ah, no sé. Ah, sí, te conocía. ¿Nos vas a ayudar aquí, Federico, por favor? Francisco. Es que, ¿quién sabe por qué, mano, Federico? Lo peor es que no conozco a ningún Federico. No, sí, que me confundiera, ¿no? Que dijera, están igual de guapos o de feos. Estás igual a Fede. Pero no conozco a ninguno. ¿Qué es lo peor? Ella, ahí lo abres en la imagen, por favor. Esta es una manifestación. ¿Esa es la segunda? Esta es la primera. No las lunes. Bueno, habla un poquito y ya luego lo acerca a las dos cámaras, ¿sí? Habla. ¿Cómo inició? Bueno, buenos días, hermanos, bendiciones. Pues yo... Más fuerte. Yo les traigo aquí mi testimonio. Yo pertenecía a los católicos y llegó a mí una persona pidiéndome ayuda, ¿no? Porque un día, pues, me amaneció con marcas en su espalda. Entonces me las enseñó, yo me quedé, ay, eso no es normal. Pues eso ya no es normal, le digo, hay que ir a ver a un padre, y fuimos a una iglesia. Y pues sí, sí, vamos a hacer oración así. Al siguiente día, pues me amaneció más marcas. Y al siguiente, fueron 3 días. Más calma para que te entiendan. Bueno, ya el tercer día, pues ya eran más marcas, más. Ya parecía que ya le habían hecho un piro grabado ahí en su espalda, ¿no? Entonces, pero íbamos a la iglesia y no, el padre nos decía, no, pues es que ya que se acerque a Dios, que no sé qué, que hagan. Pero pues nosotros decíamos, bueno, entonces por una conocida ella nos escucha y ve y ya permítame. Ahí lo abres para que se vea en uno y luego ahí. Entonces ya por una conocida ella nos fue a decir que ella sabía dónde nos podían ayudar. Y pues como venimos a parar aquí con el pastor Hugo, venimos aquí con él, y pues sí, nos empezaron a hacer la oración de liberación, y pues yo me quedaba así muy impactada, porque eran pues así muy fuertes. Ella se revolcaba, gritaba así bien feo, y la agarrábamos entre todos, porque yo les ayudaba ahí, todavía no pertenecía al grupo de liberación. Me decían, ayúdenos, y entre todos los del grupo de liberación la agarrábamos y tenía una fuerza tremenda, y ella nos decía, déjenme, me decía, es mía, y pues yo así como que bien así, me impactaba ver eso, como ella, y una vez la agarrábamos todos, así la teníamos agarrada, la hermana Rosy le quitó sus zapatos, le hacía oración en sus pies, le levantábamos con el aceite y todo eso, y se le empezaron a marcar así en sus manos triángulos en sus pies, así nosotros viendo cómo se le salían así por encima, como que le salían así por los triángulos, como si alguien les estuviera pintando, pero no había nadie, nosotros viendo todo eso. Entonces yo sí me quedaba muy impactada así, ¿no? Yo decía, pues, ¿qué es esto? Y ya cuando terminaba la liberación, que ya lográbamos hacer todo, bueno, que lograban los hermanos, porque yo todavía no era de liberación, yo le preguntaba a ella, le digo, ¿qué sentías? Ella decía que nada, que ella no recordaba nada, no recordaba nada,
se iba, decía, yo no sé nada, no recuerdo nada, no sé qué me pasa. Y entonces, entonces ya así íbamos, permítame. Esa es la del segundo día. Esa es la del segundo día, esa imagen es del segundo día que tuvo la manifestación. Y sí, ahí así fue como ya la hermana Rosy nos dio, veníamos bastantes citas, veníamos y pues, en cada cita que veníamos, ella se ponía, creo, cada vez más peor, hasta que una vez ya el pastor le hizo liberación, más o menos fue como, bueno, sí quedó, pero ya todavía se manifestaba así, ya, pero muy leve, pero sí era una cosa impactante. Bueno, a mí me impactó mucho ver eso, yo me quedaba sorprendida, yo decía, ¿esto existe? Pues sí, sí existe, hermanos, sí existe. Yo se los digo porque yo lo viví, yo lo veo, y pues a mí, parece que yo cuando estaba en el catolicismo, yo hacía mucha oración así por las almas, así del purgatorio, ¿no? Pero a mí se me vino a la mente como diciendo, ¿quieres salvar almas? Pues salva almas, pero en vida, no ya almas así, que ya están muertas en vida. Y entonces yo siento que es como la forma de que el Espíritu Santo a mí me trajo a este grupo, al grupo de liberación. Y pues gracias a Dios aquí estoy, y pues ahora sí que nosotros somos instrumentos de Dios, Él es el que hace todo, Él es el que hace la obra. Nosotros nada más somos sus instrumentos, pues aquí estamos, y ahora que yo he estado en el grupo, he vivido muchas cosas, he visto muchas cosas, y pues gracias a Dios me gusta estar aquí. Bueno, no venía ella preparada para presentarle a ver, pasa ese. La persona... La primera escena son rasguños. Ajá, aparece así como como una garra, ¿no? Ajá, así como si le dieran la espalda, como si le hubieran hecho así. Como que de arriba para abajo y quedaron ahí las marcas. Esto es muy común en varias liberaciones, en la agresividad de los espíritus malos. A veces que los azotan contra la pared, en el suelo, y de alguna forma es obvio que los lastimen. No es en todos los casos. Esta persona, ¿cuál era su problema? ¿Qué practicó? Ella dice que tenía un libro satánico, pero dice que no lo leyó todo, que nada más leyó la introducción, y pues no sé si lo haya leído o no. Ella dice que no. Y de hecho yo le pregunté dónde está el libro, dice que lo tenía donde vivía antes, que ella se quedó. Con leer la introducción de un libro satánico, ajá, empezó la manifestación. Hablábamos de influencias, hablábamos de no coquetear o tener mucha curiosidad por este tipo de literatura, y hay que tener mucho cuidado. Ella queda libre y luego. Sí, ya después, allí, bueno, ahorita ella vive conmigo, ella, y ella no le ha pasado ahorita nada. Yo luego le pregunto, ¿estás bien? Dice, sí, no tengo nada. Bueno, ahí hay una evidencia de esta administración. Le tocó a Noemí, el Señor se la puso, y dentro de otra religión pues no le hicieron nada, no por comparar, pero sí tiene que haber un don. ¿Quién puede administrar liberación? Cualquier creyente, porque luego se le puede presentar un caso y aún con miedo el Espíritu lo toma, pero ya como ministerio tiene que haber un llamamiento. Bueno, vamos a pasar al Eterno por hay un tercero. Sí, el tercero que es, porque el segundo hay como jeroglíficos, ¿no? Ajá, el primero la rasguña, ya en el segundo aparecen así como una rueda, como una estrella, un triángulo, no sé qué es, y letras. Nosotros tratábamos de descifrar las letras, y eso fue el tercer día cuando ya aparecieron las letras, y aparecía así como muerte, sí, nombres raros, nombres extraños. Nos costaba trabajo descifrarlos, pero sí, nos decían
ese tipo de El imágenes. círculo Las con cosas que hacen los cinco picos. satánicos, esas estrellas con Mm. círculos así, todo eso veíamos ahí. Y el tercero, En el tercero era donde que estamos, es cierto, de este decía lado. muerte, Dice muerte. algo así decía Este muerte. es el tercero. Ese es el tercero. Que dice muerte. Ajá. Bueno, ¿qué más, verdad? El demonio dice muerte, ¿y qué dice el Señor Yeshua? Vida, vida en abundancia, vida eterna y vida de luz. Damos un aplauso al Eterno, gracias a mí, gracias al Eterno por tu testimonio y todo que felicidades. Bueno, pasa Francisco, por favor, para que nos compartas algunas de las experiencias que has vivido, de las muchas también, y que Dios te ha hecho ver. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Soria, algunas veces me dicen Federico. Pero Francisco. no dejamos de ser Francisco. Fíjense que es cierto lo que se ha manifestado. Efectivamente sí se requiere un llamado y Dios va preparando, Dios da la capacitación. Yo quiero contarles que hace algún tiempo hubo una liberación que me pareció muy impactante. Más que nada porque efectivamente los demonios se manifiestan en diferentes fases, en diferentes vertientes. Como columna vertebral utilizan el engaño. Y en el engaño se vale de todo. Les platico que era un caso de un joven, aproximadamente 16 años. Pero, sin embargo, este joven tenía un amigo imaginario desde pequeño. Este amigo imaginario era, según la versión que él nos comentaba, como una especie de abuelito, una especie donde era muy cariñoso y así él jugaba con él, lo iba llevando a hacer tales prácticas de niño, pero cuando el joven empieza a crecer, empieza a entrar a la etapa de la adolescencia, él empieza a rebelarse, ya no le hacía caso a su amigo imaginario y el amigo imaginario entonces se transforma en un hombre fuerte, fornido, y él lo golpeaba si no lo obedecía. El amigo imaginario pasa a ser un demonio, un espíritu. Y llega el momento que a través de la práctica del pecado, como lo comentaba anteriormente el pastor, él empieza a practicar cada vez más pecado, él empieza a verse involucrado en muchas prácticas de todo tipo. Y bueno, mucho tenía que ver una familia disfuncional. Era la vía por la que agarraron a este joven, estos demonios. Y de repente llega el momento en que su familia ya no lo soportaba, no a él, sino a quien lo poseía. Llegaba el momento en que tomaba el control total de su vida, lo trataban de controlar y, como es muy obvio, en estos casos no lo podían hacer. Más bien él los cimbraba, él los sacudía a todas las personas que lo querían sujetar. El joven, que no era tan fuerte, era una complexión regular, pero realmente no lo podían sujetar entre 3 personas fuertes, entre 3 de sus tíos. Y por la premura de tiempo, ellos piden ayuda en ese momento a esta iglesia. En esta iglesia, y repito, por la urgencia del caso, se le tiene que ministrar en un día entre semana. Quiero decir que no se ministró en la iglesia, sino que tuvimos que ir a su casa. Fuimos un hermano de la iglesia y su servidor. Y ya que empezamos a ministrar, como era entre semanas se complicaba, tuvimos que ir de noche saliendo del trabajo. Y era impactante, impresionante, de que desde que llegábamos a la calle donde ellos vivían, los perros empezaban a aullar tipo un show. Pero lo peor es que es verdad, que es realidad. Los perros empiezan a aullar, desde que entramos se empieza a sentir un ambiente muy fuerte. Y el joven empezamos a hablar con el joven para platicar, ver de dónde, el histórico de él. Y nos empieza a impactar que el joven empieza a sonreír, primero de forma sarcástica, hasta que empieza a sonreír de forma maquiavélica. Cuando él nos empieza a decir que de su amigo imaginario, le decimos, pues manda a traerlo, queremos conocer a tu amigo imaginario. Él nos empieza a decir, ¿sabes qué? No viene cuando tú quieres. Pero primera sorpresa, le dijimos, en el nombre del Señor Yeshua, te ordeno que se presente.
y que se presente. Se presenta. Este espíritu, este amigo imaginario, por supuesto no venía solo. Venía con varios espíritus y entre ellos había uno bien característico que fue el que me impactó mucho de este testimonio. Este espíritu tenía la facultad de apagar la luz y así lo decía. Él decía: yo soy el que apaga la luz. Se procede a lo que era la liberación. Se procede a atar al hombre fuerte, hermanos, y fue atado el hombre fuerte. Una de sus características de los demonios es la mentira. Y en esa mentira se vale de todo, hermano. En esas mentiras el joven, ya endemoniado, se puso en posición de guardia de karate. Él sabía karate. Se puso en posición de guardia amenazándonos que nos iba a pegar. Lo único que hicimos en ese entonces, no conocíamos nosotros al pastor Hugo en persona, pero sí lo conocíamos en video, le doy testimonio. Y una cosa que yo aprendí del pastor en un video que él pasó es que cuando hay un ataque así, nosotros tenemos que entender quiénes somos en el poder de Dios. Nosotros tenemos una identidad en Dios. Lo único que hicimos fue levantar nuestras manos y decirle: no tienes potestad contra nosotros porque somos hijos del Altísimo. Sorpresa. Ahora sí que en la realidad, en el campo de batalla, pudimos entender que esas promesas de Dios son reales. Pero ellos, los demonios, normalmente no cesan. Así como de ese tamaño es una guerra frontal. Y empezamos una vez que él ya no pudo tener el derecho legal para poder golpearnos, lo teníamos acorralado, entonces él ya estaba poseído, repito, y lo que intentó fue pasarse por debajo de nuestros pies, a lo cual por supuesto no lo permitimos. Cuando estaba pasando debajo de nuestros pies, lo sujetamos. Son de las liberaciones que normalmente se tiene que sujetar a la persona porque si no se lastima. Y lo sujetamos. Repito, ya era noche, era una situación complicada y la liberación era en su casa. Y en ese momento todo estaba oscuro. Le estoy hablando que eran como las 10 de la noche, quizás un poco más, los perros aullando. Y de repente en la transformación nos sujetamos dos personas y a mí me tocó estar de frente a su rostro. Yo veía cómo se le desorbitaban los ojos, yo escuchaba su voz, cómo lo hacía, una voz muy característica, que seguramente muchos ya conocemos. Pero lo que más me impactó es que cuando él estaba pues tratando de intimidar, él me dijo algunas frases que dieron en el blanco en mi alma, hermano. Y se lo comparto con mucho respeto, porque ahí, repito, es una enseñanza que vamos llevando los de liberación. Dios nos va enseñando y muchas veces tenemos que aprender así. Él me dice dos cosas que me impactan en mi alma. El demonio hablando me dice: ¿tienes miedo? ¿Quién no iba a tener miedo, hermano? Pero lo que más me impactó es que me dijo: yo soy el que apaga la luz. Imagínense la escena que estábamos en la noche, muy noche, que estábamos en un ambiente muy fuerte, y cuando él me dijo: yo soy el que apaga la luz empieza a sembrar. Y me dice: ¿quieres que apague la luz? Inmediatamente yo empiezo a pensar con una mente natural, una mente humana, ¿qué iba a hacer yo frente a un endemoniado en la noche, en una situación de forcejeo? Me empieza a dar miedo, hermano. Se lo confieso. Y sucede algo impactante. Yo empiezo a reprender, pero las reprensiones no hacían efecto. Él parecía fortalecerse y yo parecía debilitarme, porque realmente lo que yo decía era de boca para afuera. Yo empiezo a tener miedo y en mí esas palabras que él dijo me impactaron, me derribaron, hasta que el hermano que iba conmigo de la iglesia le dijo una frase muy sencilla. Él le dice: eres un mentiroso. En ese momento entendí todo el contexto. ¿Sabe qué entendí? Que el diablo es un mentiroso, y sé que usted ya lo sabe, pero déjeme explicarse. El diablo no es que sea muy buena onda. El diablo no da oportunidad. Si a usted no lo ha derribado es porque no puede. Él lo que estaba haciendo era tratar de robarme la fe y lo estaba logrando. Yo le agradecí a Dios que hubiera ido un hermano conmigo,
porque en ese momento yo entendí que las cosas de Dios necesitamos tener una mente renovada para poder tomar esas promesas, porque así como ellos están facultados para quitar la luz, así también sucede en la vida diaria. Así también Dios puede traer sanidad. No importan las leyes de la física, no importan las leyes que puedan suceder. Las promesas de Dios se toman por fe, hermano. Le comparto esta enseñanza. Como siempre y en todas las cosas, Dios salió vencedor. Fue un testimonio que me impactó y se lo comparto con mucho gusto. Y gloria a Dios. Amén. Bueno, Francisco. Es que yo le hablaba por su nombre artístico. Esto no fue aquí en el ministerio de aquí. No. Fue uno de aquí, hombre. No, todo lo del Eterno, donde sea, es para la gloria del Eterno. Él llegó de otra congregación con esa inquietud. Muy pronto se integró y bueno, solo una situación. Los amigos imaginarios lo tienen mucho los niños. Muchos niños platican con el amigo, que en un principio le podemos llamar imaginario, pero vemos que no, que son de a de veras, no solo lo imaginan. También hay mucho sonambulismo en niños. Ahí hay que tener cuidado, ahí inmediatamente hay que buscar las personas adecuadas. Ahora, usted como padre o madre y la autoridad de ser los padres y responsabilidad de guiarlos, el amor es una luz fuertísima. Hay que ungirlos, hay que hablar con ellos, hay que leerles la escritura, hay que bendecirlos antes de acostarse, al levantarse. Si no lo está haciendo, no se espera que llegue el amigo imaginario, no se espera que lleguen las pesadillas, el insomnio, a que se orinen con todo respeto en la cama, que independientemente del aspecto psicológico, por ahí hay algo también. Entonces, bueno, decía yo que cualquiera puede ministrar liberación. Le pasó a Francisco esta experiencia de las primeras que él vivió y experimentó el poder del Eterno. Obvio, el miedo, el temor de lo que más usa, como hoy en estos días, y hablaba yo de sobreponernos a las cosas tristes, pero aquí hay que sobreponerse muchas veces a lo que puede manifestar el demonio para acobardarnos o hacernos sentir temor. Es normal cuando se inicia. Ya después, de momento, llega a sentirse algo. Somos humanos, pero el poder del Eterno descansa en nuestras vidas, nos da la capacidad, la fuerza y la fortaleza. Amén. Bueno, un aplauso al Eterno. Gracias. Francisco. Pase, hermana Rosy, por favor. ¿No va a dar? Ya está la otra. Bueno, realmente que son testimonios hermosos, ahora sí que son sucesos de la vida real, de quienes lo han vivido, y no es que queramos exaltar el poder de los espíritus malos en cómo se mueven o lo que provocan, no, es para tener una idea que sobre ese poder está el poder del Eterno. 20 puntos de enseñanza, 5 minutos que tenemos y lo recordamos mañana a las 10 de la mañana, la quinta parte de Guerra Espiritual. Tenemos 2 testimonios. Bueno, mañana es algo especial, yo les sugiero que se conecten. Viene una persona a dar un testimonio que lo vivió con su papá. Esperamos que el espíritu malo no ponga trabas, y él lo vivió. Y yo voy a dar otro que fue asociado con un pastor muy reconocido, y voy a decir el nombre del pastor para que vean que es cierto, y porque él mismo lo dio, él mismo lo ha dado en 2 o 3 lugares, también impactante de la guerra espiritual, no la guerra humana, no, hablamos de trascender a nivel almas y todo eso. Les sugiero mañana para ver el poder del Espíritu Santo. Bueno, terminamos en este aspecto y hay unos puntos. ¿Por qué cuando somos ya creyentes, leemos la Biblia, entonamos cantos, amamos al Señor Yeshua, y en medio de la religión que usted tenga o denominación y tiene esta enseñanza, doctrina
vivencia de que el Señor ha llegado a sus vidas y ya está dentro de nosotros y supuestamente no debemos tener espíritus malos, supuestamente. Entonces vamos a tocar estos puntos, ¿por qué? ¿Sí? ¿Y por qué no? Y algo feo y algo fuerte y triste es de todas las personas que vienen, escúcheme bien, lo digo con todo respeto y con mucho dolor, pero con mucho amor. Casi del 70 al 80% son creyentes, bautizados y miembros de algunas iglesias. Y esto es lo que impacta. Y esto es lo que mueve mucho, que muchos son creyentes. De ahí que hay que tener cuidado en todo esto. Bueno, el ceder autoridad y poder a los espíritus malos, ya habíamos comentado acerca de todas las influencias, muchas en ignorancia. Juego de la Ouija, una tablita que se compra hasta ¿cómo se llama esto? ¿Hasta en los mercados? Sí, los mercados, centros comerciales, en papelerías, y es muy común. Pero en satanismo la tabla es de huesos, la letra es con sangre humana sacrificada, y es una invocación tremenda. Esta tablita viene desde el origen de los egipcios, que enterraban a sus faraones o jerarcas en las pirámides, que eran en parte en un lugar de tumbas, y ponían a un lado vasijas de miel, porque creían que cuando regresaran a la vida iban a encontrar alimento. Sabemos que la miel tarda muchísimo para echarse a perder. Yo no sé cuánto tiempo pueda durar la miel sin echarse a perder. Y usaban la Ouija para comunicarse con ellos. Esto trasciende hasta nuestros tiempos de esta otra forma. Y muchos niños, adolescentes y así le andan jugando. Ahora aquí viene algo muy fuerte que voy a decir, bastante fuerte. Las personas que practican cualquier área de cultismo y mucho la Ouija, si no se atienden, pueden quedar locos. La palabra es locos, dementes, mal afectados. En sí, los demonios, cuando no salen de la persona y son espíritus malos o provocan enfermedades de muerte, muchas de ellas luego los médicos dicen no tienen nada, o esta enfermedad no la ubicamos todavía, no la conocemos, o simplemente no sanan, o se van al cerebro. Ya cuando se van al cerebro ya hicieron una obra, como dice la palabra, robar la salud, la vida, y no se vale. De ahí que hay que tener mucho cuidado. Sobran películas de todo esto, y para muchos de ellos es una aventura y se conectó el muerto. Pues el muerto es un demonio disfrazado de difunto. Hay que tener mucho cuidado. La película El Exorcista, en su versión original, fue un hecho de la vida real, y no era una niña, era un niño, y ya en la pantalla lo mueven de otra manera, y fue por la Ouija. Es un instrumento letal tremendo. Entonces se cede la autoridad y el poder porque se les da lugar, le entrega a la persona emociones, sentimiento, voluntad, pensamientos, hasta los llegan a querer como el amigo imaginario. Algo así viví yo en una casa que fuimos, que pasaban cosas raras, pero lo veían como diversión. Y el varón, el esposo, el jefe de la casa decía, cámbiale de canal, y se cambiaba de canal. Ahora quiero ver una película, y le conecté a una película, y él feliz de la vida. Y le dije, ten cuidado, porque te estás asociando, estás dándole autoridad. Espero explicarme. En varios aspectos se le puede dar autoridad. Si en casa un miembro de la familia practica ocultismo o cierta como adicciones y llegan espíritus malos y usted los deja, usted está cediendo autoridad, no el que lo practica, usted como padre y usted como madre. Tienen que respetar el hogar, las normas de la luz. La casa es casa de Dios y no casa del diablo. Entonces, tiene usted que ejercer la autoridad, porque de ahí viene pobreza, vienen pleitos, iras, contiendas. A mí cuando me dicen, es que el familiar tal es un problema, es una calamidad, es tóxico. Ahora que tanto se usa
palabra tóxico y protocolo, todo el mundo dice protocolo, tóxico. Que tengas un excelente día, tarde. Esa palabra tampoco se usaba. Qué bueno que nos estamos educando, ¿no? Antes decíamos, me vale cómo te vaya, es bronca tuya. No, ahora, que tenga un excelente día. Yo hasta me quedo así. Que bueno, pues ojalá, primero Dios, que tenga un excelente día. Entonces, hay que entender, ya basta de que el diablo tome la autoridad en la casa por un miembro. No digo que lo corra, pero o se pierden todos. Y el desastre que provoca es tremendo. Hay que tratar contacto con la relación y no permitir que tomen la autoridad y el poder los malos, porque estos destruyen todo. Meten lo que pueden para destruir la economía, la unidad, la armonía. Hijos luego hasta se van porque no ponen orden en los que lo provocan, enfermedades, divorcios, no, es una calamidad los demonios. Otra manera es que el espíritu de la persona, el alma y los creyentes, el Espíritu Santo, esté entristecido o está apagado. Creo, pero no tengo nada de vivencia, no le doy lugar al Espíritu Santo. Está en mi vida, decimos nosotros. Y es que se usa un término, el que esté en la carne, que porque están con pecados de la carne, o el que esté en la carne y que no hace nada. Nada. Si usted no trabaja, el diablo lo pone a trabajar. Hay que tener cuidado. Puede pasar. Entonces, en lo poco, en lo menos, el tiempo, el trabajo, no todos son creyentes, es muy difícil. Ore, cante incluso mentalmente. Esa luz que sale de usted va a contrarrestar la oscuridad que pueda haber. Pero no lo hacen. Estamos hablando de un tipo de guerra espiritual para liberar el hogar. Decíamos, cuando la persona está libre, hay más fe, fortaleza y pueden resistir más. ¿Qué es el punto que sigue? Que hay que resistir. Que si viene un ataque fuerte, hay que resistir. No hay que desesperarse, no hay que acelerarse. Decía la última vez, estaba yo ahí haciendo una fila y pasa una persona y me empieza a invocar y todo. Pues no, ¿verdad? Como dice Francisco, el demonio pues, se ponía ahí como karateca, haciendo cartas y acá, ¿no? Y venía toda de negro, cabello rojo, y cuando pasa le digo, demonio, es lo que me salió, no reprendí. Y quién sabe qué dijo y se fue. Yo seguí en la fila, en el lugar donde iba a entrar, y regresa y me empieza a ofender con groserías y todo y eso, ¿no? Y yo me di cuenta, los demonios ubican quién es un hijo del Eterno. No porque yo tenga mucha luz, poder, no va por ahí. Pero eso debería de ser. En varias ocasiones, en una fondita, la mesera me aventaba la comida y todo, y es, le digo, oiga, pues si la reporto la corren, que te haga, caray. Y el Señor me abre la vista espiritual y tiene un demonio. Repito, en este sentido, entre más oremos, más palabra, más presencia del Eterno, más resistimos al demonio. Palabras coloquiales de fe inexistentes. Me pongo el escudo de la fe. ¿Cuál fe? ¿Cuál debemos como? Eso es nomás decirlo. Ya hay un escudo alrededor nuestro, dice el Salmo, y nos defiende. Por es la presencia del Eterno. Hay muchas palabras coloquiales, lo digo con todo respeto. Es como el pastor que dice, y pasen los levitas, el grupo de alabanza, no en todas las iglesias, y pasa uno con playera negra y un cráneo acá de la muerte. Y pasa otro con todos los picos así, ¿verdad? No les faltaban anillos ahí colgados en un momento dado. No estoy en contra de la moda, pero hay que tener cuidado, mucho cuidado, de dónde vienen las modas y quiénes las sueltan. En el Super Bowl, el último juego, en el intermedio, duró
duró 15 minutos, algo así, un cantante muy famoso, muy actual, hace poco. Y hace un show donde está dando lugar a cantidad de prácticas y todo. Esto yo lo acabo de ver en internet, yo no lo vi, tengo que dar el crédito, eso no es mío. No lo vi yo, me lo enviaron. Y la gente se va con esas modas de colores, de cómo combinarlo y todo, movimientos, peinados, uñas negras, aretitos aquí, como a los animalitos de arado, para jalarlos, ¿verdad? Acá, el de la derecha, es una persona que practica el sexo con otro del mismo sexo. Pues si es hombre, él es el varón, y si trae el aretito en el izquierdo, es la femenina, aunque sea hombre, es lo que ellos practican. Y si trae dos, pues bueno, es hombre y mujer, bisexual. Pues usted no es nada de eso, y trae un aretito joven, no se asuste si por él están coqueteando, o lo trae acá, pues si le están coqueteando también. Pero es una moda que no se conoce. Pero el aretito aquí en satanismo es una atadura, y cuando los demonios lo ven ya fuera del sexo, dicen, él está poniendo una atadura en su oído, aretito, y es donde se filtra. Y si tienen los dos, con una razón. Pero ¿por qué fulano cambió si era así o fulana? Los aretitos. Algún día hablaremos de esto. El Eterno les bendice. Primero el Eterno mañana, 10 de la mañana. Y el próximo sábado igual. Aun cuando ya se abran los templos, que aquí hay una reunión a las 12 del día de los sábados, si es que ya se abren, escuchamos bien, si se abren, porque luego me dicen, usted dijo que ya se abrían. No. Como dice un sabio por ahí, no pongas palabras en tu boca que no son mías. Sabiduría, no mía, repito, me gustó la frase. Entonces, pedimos Dios, mañana a las 10 de la mañana, te dejo orar. Padre, gracias te damos por esta enseñanza, los testimonios preciosos y lo que tú haces y obras en nuestras vidas. Sirva para abrir la conciencia de las personas y puedan tomar la decisión de buscarte, recibirte en sus corazones como el Mesías Yeshua HaMashiach. Haz tu obra, Señor, y todo sea en bendición para honra y gloria de tu nombre, en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, les guarde. Nos vemos mañana, primero Dios.